Buenas tardes, vayan colocando nombre y grupo, por favor. Buenas tardes, vayan colocando nombre y grupo. Bien, continuamos describiendo las vías biliares. El día de ayer mencionábamos la característica de los segmentos de vesícula biliar en torno al tamaño, la cantidad que puede albergar, la irrigación, drenaje venoso. Vamos a tener un conducto biliar que se denomina colédoco. El colédoco llega a medir entre 5 a 15 centímetros y se extiende desde este punto. Desde este punto, la unión del conducto hepático común con el conducto cístico. Muy bien, ahí está esto que representa el conducto colédoco. Se une con el conducto pancreático principal y desembocan en la papila duodenal mayor, ¿no? En la porción descendente del duodeno. Todo esto representa colédoco. ¿Cuánto mide? Repito, de longitud, entre 5 y 15 centímetros de longitud. Desciende posteriormente a la porción superior del duodeno y va y en el segmento distal forma una ampolla junto con el conducto pancreático principal. La ampolla, no nos olvidemos, se llama de Vater o hepatopancreática. Ampolla de Vater o hepatopancreática. ¿Quién irriga al conducto colédoco? Vamos a tener la arteria cística. Esta es la arteria cística, rama de la hepática derecha, da ramitas para el colédoco. La arteria hepática propia del lado derecho, la arteria hepática propia del lado derecho deja ramitas. Y la misma, esta, miren, ¿quién es esta? Esta es la pancreato duodenal superior. Entonces, la pancreato duodenal superior también deja ramas para el colédoco. Esas tres arterias. El drenaje venoso va hacia la vena pancreato duodenal superior, ¿no? Es una de las características, y también va hacia la vena cística y vena pancreatoduodenal. La pancreatoduodenal, vena mesentérica superior, y la vena cística de manera directa a la vena porta. Entonces acá podemos ver un poco del trayecto del drenaje. Acá está esta venita que responde a la pancreatoduodenal superior, que drena en la mesentérica superior. Y la vena cística, que de manera directa drena a la rama derecha incluso de la vena porta, la rama derecha de la vena porta. Nódulos linfáticos para este conducto colédoco, hay que mencionar los nódulos císticos.
Y de los nódulos císticos que están en el cuello, van a ir hacia los nódulos hepáticos que están siguiendo a la arteria hepática propia, ¿no? Estos en círculo, nódulos císticos, y estos en círculo rojo, los nódulos hepáticos. Muy bien. ¿Qué más en relación a la estructura? Eso es lo que nos faltaba en relación a vías biliares, en relación a la estructura hepática. Recordar la conformación de la vena porta, porque eso es lo que hace. Acá están los nódulos linfáticos, mejor detallados, estos son los císticos. No olvidar la inervación del vago y del simpático. Vienen primero el plexo celíaco, plexo hepático, y el plexo hepático estará acompañando a la mismísima arteria hepática propia, con inervación simpática y parasimpática. Entonces, ¿qué nos habla otra vez Keimur? Es del sistema de formación para la vena, la porta hepática y las anastomosis portosistémicas. ¿Qué quiere decir esas anastomosis? Miren, acá nosotros reconocemos número uno, esto que representa, esta es la vena mesentérica superior. Vena, aquí está la vena mesentérica superior. Esta representa la vena esplénica, VE, vena esplénica. Y esta es la vena mesentérica inferior, Entonces ahí están las tres venitas, la mesentérica inferior a la esplénica se une con la mesentérica superior y están formando la porta. Les recalcaba en alguna oportunidad que hacia la porta viene la gástrica izquierda. Y a la gástrica izquierda vienen y drenan las esofágicas inferiores. Ahí están venas esofágicas inferiores. Fágicas inferiores. Las venas esofágicas inferiores van a unirse a esto que representa la vena gástrica izquierda, van a drenar a la vena gástrica izquierda y con la vena gástrica izquierda venir a drenar a la porta. Las esofágicas inferiores se están uniendo con las esofágicas medias y se están uniendo con las esofágicas superiores. Cuando ya les había dicho en una anterior oportunidad, existe fallo hepático, hepatitis alcohólica, medicamentosa, ¿no? O viral, ¿qué va a pasar con la sangre que trata de llegar ahí? Va a retornar, va a volver por la mesentérica inferior, mesentérica superior, va a volver por la esplénica a la gástrica, y si vuelve a la gástrica, hacia las venas esofágicas inferiores, estas a las medias a las superiores, y se dilata. Y eso forma las varices. En este otro concepto también, por eso se llama anastomosis portosistémica. ¿Por qué? Porque una vez que se unen a las esofágicas medias drenan el sistema ácigos y el sistema ácigos drena a la vena cava superior. Eso es la anastomosis portosistémica. Lo mismo aquí abajo. Miren, da la vena mesentérica inferior y además de dar la sigmoidea esracólica, da la rectal. Esta solita se llama rectal superior. Ahí está la rectal superior. Igual la rectal superior. Se anastomosa con la rectal media, con la rectal inferior. Y esta rectal media e inferior van a venir a drenar a esta vena, que es la vena ilíaca interna. Y la vena ilíaca interna drena con la ilíaca externa y la ilíaca común. Esta es la ilíaca común, IC, ilíaca común. Las dos ilíacas comunes derechas y izquierdas se unen y forman la cava inferior. La cava inferior va y se dirige hasta el diafragma, pasando posteriormente y superiormente al hígado. Entonces, cuando un paciente tiene cirrosis o hepatitis, la sangre vuelve y puede dilatar estas venas y producir lo que se conoce como hemorroides. Una de las causas de hemorroides. Unas porque hay patologías que son multicausales. No solamente voy a hablar de una sola causa. Cuando Keimur nos acaba de hablar de las características de hígado, va y nos empieza a hablar de la estructura renal. Para que yo entienda la función renal, tengo que entender la unidad funcional del riñón. Agarro un pedazo de la estructura renal, la parte de la corteza, imagínense que saco,
hacia acá. Y voy a tener la unidad funcional del riñón. ¿Cómo se llama la unidad funcional del riñón? Se llama nefrona. Una nefrona está compuesta por un glomérulo. Glomérulo, ¿qué es esto? Esta es una arteria aferente y esta es una arteria eferente. Aferente y una arteria eferente. Ambas arterias le están brindando al glomérulo la capacidad para que la sangre que circula por ellas pueda pasar a ser filtrada. Una vez que es filtrada, va a ir hacia unos túbulos colectores, se llaman los túbulos colectores principales. Aquí está la asa de Henle y esto es el túbulo contorneado distal. Y luego vienen los túbulos distales rectos. Entonces, esto se llama túbulo proximal, esto se llama asa de Henle, asa de Henle. Esto es el túbulo distal, y obviamente esto que representa el glomérulo. Muy bien, nosotros tenemos la característica del glomérulo. El glomérulo va, permite la filtración, aquí está la filtración de la sangre. Toda la sangre pasa a ser filtrada y toda la misma sangre vuelve a ser reabsorbida. Lo que no le sirve al cuerpo vuelve a ser introducido a este contorno de túbulos y estos túbulos proximales, distales, van a ir a formar túbulos más grandes para excretar la orina. Van a eliminar la orina a través de estos túbulos. Entonces, si yo entiendo el glomérulo, entiendo la arteria, entiendo el concepto de nefrona como unidad funcional del riñón. Ahora, una vez que el riñón produce eso, filtración de la sangre para producir orina, produce hormonas, la eritropoyetina para producir glóbulos rojos, estimula la reproducción de glóbulos rojos. Tenemos la renina en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular la presión arterial. Es otra de las funciones renales. Entonces ahí está la eritropoyetina, la renina, dentro de las hormonas que produce el riñón. Filtra la sangre. Si saben de los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿qué necesitan? Necesitan el concepto de diálisis. Todo el tiempo los pacientes que han llegado a una etapa de cronicidad que se denomina insuficiencia renal van a necesitar de una máquina que haga la función de los riñones. Y esa máquina se la denomina aparato o máquina de diálisis. Muy bien, hemos entendido la función de los riñones. Ahora vayamos a la estructura. La estructura renal, además de estar situada en situación retroperitoneal, estas viscerales no tienen nada que ver con el peritoneo, son retroperitoneales. La estructura renal retroperitoneal, que está ubicada de manera retroperitoneal, tiene las siguientes medidas. Según Kay Murt, que ha estudiado en latinos, ya les he dicho, y según Henry Rubier, que ha estudiado en individuos de descendencia nórdica. Entonces, ¿cuál es la característica del tamaño del riñón? Según Kay Murt, 10 centímetros de longitud. Según Rubier, 12 centímetros de longitud. Según Kay Murt, 5 centímetros de ancho. 5 centímetros de ancho. Y vamos a corregir, esto es, miren, 5 centímetros de ancho, 10 centímetros de longitud. Vamos a hacer una corrección a su libro. Error de transcripción. Los libros no se equivocan. Puede tener 1 o 2 errores. No vayan a ir a querer buscar errores en los libros. A veces busquen errores queriendo tener la razón. Entonces acá mide 5 centímetros de la parte de ancho, pero el grosor de anterior a posterior
solo mide 2.5 centímetros, según Keymore. No debería ser 5.5 centímetros de grosor, solo es 2.5 centímetros de grosor. Para Rouvier les había dicho esto de la longitud, no es 10, es 12. Esto del ancho para Rouvier no va a ser, no corresponde a 5 centímetros de ancho, sino a 6 centímetros de ancho. Y el grosor no es 2.5, a lo contrario, es 3 centímetros. Entonces, para Rouvier, 12,63. Para Keymore es 2.5, 5 y 10 centímetros. ¿Bien? Esas son las dimensiones del riñón en torno al tamaño de la persona. Nos he dicho, los europeos más grandes y de descendencia nórdica. Por eso la característica de tener vísceras más desarrolladas, más grandes, ¿no? Como lo describe Henry Rouvier. Alrededor del riñón, y a ver, vamos a buscar una imagen que me favorezca. Acá está. Miren lo que pasa alrededor del riñón con negro. Existe una envoltura alrededor del riñón, se llama la cápsula adiposa o cápsula adiposa, voy a abreviar cápsula adiposa o grasa también se la dice, grasa perirenal. Entonces la voy a llamar cápsula adiposa o grasa perirenal. Y esto representa esa cápsula adiposa o grasa perirenal. En su centro hueco hay las características de que la grasa está rodeando la porción del hilio renal y va a estar formando una depresión, un centro hueco. Ese centro hueco se lo llama seno renal. Entonces acá, de color rojo, esa depresión del riñón se lo va a conocer como el seno renal. Esta es la característica de una depresión que se conoce como seno renal. Existe alrededor de la grasa perirenal otra fascia, se llama fascia cuerpo adiposo pararrenal. Esta fascia renal, o en el extremo de esta fascia renal, que va a estar dentro de la grasa pararrenal. Ahí voy a mencionar una lámina delgada. Una cosa es esta grasa pararrenal. Otra cosa es denominar esta fascia como fascia, ahí está de color rojo, fascia, esta es la fascia renal. Y esta fascia renal me está dividiendo otro segmento de depósito graso. La grasa que estoy pintando de color negro es denominada grasa pararrenal. Esta grasita es denominada grasa pararrenal. Por fuera está la peri. Son dos grasas, una que es la perirenal y la otra que es la pararrenal, que está justamente adherida a lo que representa la estructura muscular rodeando la parte externa del riñón. Entonces, si nosotros hablamos de este cuerpo adiposo pararrenal, dígame, Pablo. Doctor, la que está más cercana al riñón es la Perirenal. Perirenal. Sí, y la que está por fuera es la pararrenal. Y esta que estoy dibujando aquí, esta de negro, representa el límite entre las dos. La fascia renal, sí, es que le escuché mal, creo que la dijo al revés. Es que eso ya, entonces, si yo le he dicho, o usted lo escuchó, ahí está. Esta es la que está alrededor pegada y por eso está formando hacia el seno renal, ¿no? Entonces, por eso esta es la perirenal. Y ahí está en esta depresión, en este hueco, lo hemos llamado como seno renal. Y lo que está de azul se lo pinto, ahí está. Por eso le estamos, ¿y qué he dicho de la para?
He dicho, le está fijando a músculos o le está fijando a la parte externa que está rodeando a estructura renal, ¿no? Ahí se lo dibujo de azul, la para, por si acaso. Y lo que estoy pintando de rojo es la peri, para que entiendan. Está la para y la peri renal. Bien, ¿qué característica de esta grasa? Ven que en el cuerpo tenemos grasa. Hay una patología cuando las personas sufren de bulimia, anorexia, disminuyen el contenido de grasa de sus cavidades corporales. Esta grasa que tenemos, la peri y la para, sirven para la adherencia. ¿Por qué? Miren, ¿qué está haciendo la para? Vuelvo a rayarlo de azul como estaba hace rato. Ahí está la para. Ahí está la para. Sirve de adherencia. ¿A dónde está adheriendo al músculo? Al riñón, perdón. A los músculos de la pared posterior. Es así que entiendan algo. Cuando ustedes sacan un riñón y lo llevan a ser trasplantado, el riñón no lo vuelvo a dejar en el mismo lugar. No les vuelven a poner el riñón trasplantado en la región posterior retroperitoneal. ¿Dónde les van a poner el riñón? Les van a poner en este espacio. Miren, acá lo vamos a ampliar y lo ponen al riñón trasplantado en este espacio. Se llama la fosa ilíaca. Ahí lo colocamos al riñón trasplantado. Pero doctor, ¿por qué no lo colocamos aquí arribita? Bien bonito se ve el riñón. ¿Por qué no lo ponemos ahí? Ahí debería ser el lugar. Es que existe una estructura de fijación que se denomina como la grasa pararrenal, los vasos renales, como la vena renal y la arteria renal, que le permiten la fijación y ubicación de las estructuras renales a la pared posterior. Cuando sacamos un riñón, no podemos costurar solamente las arterias. ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a costurar al riñón a la pared posterior, porque cuando sacamos al riñón, se supone que lo separamos de esta fascia renal y lo separamos de esa grasa pararrenal, a ese riñón que va a ser trasplantado. Entonces, ¿qué lo dejamos? Un riñoncito limpio. ¿A dónde lo voy a colocar a ese paciente para que no se mueva mucho ese riñón? Lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar en la fosa ilíaca, derecha o izquierda, para que se quede ahí el riñón trasplantado. Y ahí le queda cerca el riñón trasplantado. Le queda cerca la vejiga, le queda cerca la arteria ilíaca para unirse, le queda cerca a la vena renal, a la vena ilíaca también para unirse. Entonces, los riñones trasplantados los colocamos en la fosa ilíaca. Muy bien. Ya que hemos entendido la característica de función y un primer segmento de fijación, vayamos a hablar de estas relaciones que tienen. Posteriormente, las porciones superiores de los riñones se encuentran en relación a la 11ª y la 12ª costilla. Entonces, acá, hacia la pared posterior, a ver, vamos a tener una imagen. Sí, hay una imagen hacia la pared posterior. Acá está. Miren qué hay en la pared posterior del riñón y cómo está un riñón en relación al otro. Miren, el riñón izquierdo se encuentra más alto que el riñón del lado derecho. Miren que está más abajito. ¿Quién levanta la mano? Y rápidamente para una pregunta de riñón, quiere ganarse la mitad de los puntos de la práctica. ¿Quién? Nadie quiere levantar, nadie quiere participar. Entre hacer y hacer, el médico hace. Y aquí no estoy viendo esa voluntad. Ahí está, ya el que levantó. Carla Martínez, pues, ¿cómo no, Carla Martínez? Ya, Se ha perdido toda una clase. Ya, dígame, ¿por qué el riñón del lado derecho está más abajo que el del lado izquierdo? ¿Por qué cree? Dígame su opinión. Me acuerdo que alguna vez nos haya dicho usted de que casi todas las estructuras de la parte derecha o izquierda son un poco más
grandes o pues están un poco más desniveladas que las izquierdas, que las derechas. Ya vamos a agarrar ese concepto para todas las otras vísceras, para glándula mamaria, para testículo, para las extremidades. Pero en el riñón existe una víscera más. Bueno, le voy a dar la oportunidad a otra persona. Está bien, Carla, está bien, me gusta que participe. Excelente, pero a ver, Leonardo, usted. Porque el lóbulo derecho del hígado es más grande que la porción izquierda. Eso, se ha dado cuenta. Los demás bajen la mano solito. Ahí, esa es la respuesta, esa es la respuesta. Bajen la mano, bajen la mano, bajen la mano. Luego vamos otra vez. Miren lo que voy a hacer con la silueta hepática. Miren la silueta hepática. Esto representa hígado. Entonces, la presencia del hígado en el lado derecho, el lóbulo derecho, como lo ha dicho Escobar, al tener mayor volumen y ocupar mayor espacio en este caso, ¿no? Porque lo demás está correcto lo que ha dicho Carla Martínez, la simetría del cuerpo siempre hay que considerarla. Pero en este caso, argumentamos a lo que dice Escobar. El hígado, el lóbulo derecho, es de mayor tamaño y desplaza la posición que debería tener el riñón del lado derecho. Por eso se encuentra en situación inferior, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de las relaciones posteriores. ¿A nivel de qué costillas? A nivel de T12 y L3. Pero ¿quién estará a la altura de T12? Miren, marcamos exactamente el polo superior a la altura de T12. Esta vértebra representa T12. Entre T12 y L3, esto es L3, esto será L4 y esto será L5. Entonces, L3, a la altura de L3 estará el polo inferior. Por eso cuando Keimur describe la situación del riñón, describe de manera general y dice, los riñones se encuentran entre T12 y L3. Acá les estoy aclarando por qué se da esa mención. Si somos más específicos y decimos, el riñón del lado izquierdo está entre T12 y L2. Más específico para el lado izquierdo, entre T12 y L2. Y el lado derecho está entre L1 y L3. Entre L1 y L3. Entonces, esa es una de las relaciones posteriores que tiene la estructura renal. Cada riñón va a permitir o va a tener un cierto grado de desplazamiento. ¿Por qué los riñones se desplazan? 2 o 3 centímetros en sentido vertical. Esa es la posición en reposo. Estamos mencionando aquí la T12 y esto representa L3. Esta es la posición en reposo de los riñones. ¿Qué dice Keimur? Se desplazan en cada respiración 2 a 3 centímetros en sentido vertical. Quiere decir que cuando la persona inspira, introducimos aire y los pulmones se expanden, se jala el diafragma hacia abajo, se jala, desciende y empuja al hígado. Y el hígado, lógicamente, va a empujar al riñón del lado derecho. En el lado izquierdo vamos a tener el mismo diafragma que va a empujar al riñón del lado izquierdo. Y ambos riñones van a estar descendiendo entre 2 a 3 centímetros en sentido vertical. Es así que ustedes pueden valorar los riñones. Porque ¿qué otra característica estructural está cubriendo a los riñones? Acá hay que mencionar que la 12ª costilla y a veces también la 11ª costilla, acá hay que mencionar que en el lado, generalmente en el lado izquierdo participa la 11ª y aquí está la 12ª para el lado izquierdo, pero en el lado derecho no solamente participa la 12ª costilla, solo la 12ª costilla en el lado derecho,
son también relacionamientos para la parte posterior. He ahí uno de sus compañeros. ¿Dónde está el boxeador que ha presentado hematuria? Hematuria. ¿Qué era la hematuria? Orina con sangre. Entonces, cuando uno recibe contusiones costales, impactos en las costillas, en el lado derecho la 12ª, en el lado izquierdo la 11ª y la 12ª, puede lastimarse el riñón. ¿Por qué? Porque es su relación posterior de la estructura renal. Pero no es una relación directa. ¿Y por qué no es una relación directa? Porque van a existir estructuras musculares que van a separarla de la estructura ósea. ¿Cuáles serán las estructuras musculares que estarán separando de la parte renal de la parte ósea? Entonces vamos a describir acá, en este corte. Miren, acá ya habíamos tenido un corte. Acá está este corte. Vamos a mencionar la separación de la pared posterior por esto. Aquí le vamos a poner el número. Este es el psoas mayor. Lo está separando de la estructura vertebral y del inicio de la porción costal. Acá este otro, el número 2, representa el cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar. En este mismo corte puedo mencionar a los músculos profundos del dorso. Se llaman erectores de la columna. Estos músculos profundos del dorso se llaman erectores de la columna. El longísimo, el ilio costal. Estos son los erectores de la columna. A un lado voy a tener a un músculo. A un lado. Ojo que acá a los primeros que estoy teniendo